21 a 17, casi 25 grados la temperatura. Yo sé que muchos de los que están viendo el programa deben estar pensando en las fiestas, el año nuevo, las vacaciones, pero yo te invito a que pensemos juntos. Te invito a que pensemos en la muerte de Nisman, porque necesitamos saber la verdad. Necesitamos muy rápido saber la verdad. Así como no se puede construir un país serio con hiperinflación, con más del 30% de pobreza o con un alto nivel de analfabetismo, que lo tiene la Argentina, funcional, tampoco se puede pensar en una sociedad de verdad sin saber cómo murió Alberto Nisman, el fiscal que denunció a la entonces presidenta en ejercicio. No te olvides de este concepto. El fiscal que denunció a la entonces presidenta en ejercicio. Vamos a tratar de dilucidarlo con los elementos, con las evidencias, con las pruebas que tiene la jueza federal y exesposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser que la Corte Suprema de Justicia o el sistema judicial completo no se detenga un momento y ponga todos sus recursos en intentar llegar a la verdad? En las últimas horas, el abogado de Sandra Arroyo Salgado acusó a Gil Carbó, ¿cuándo no?, de no aportar recursos para la investigación. ¿Todavía Gil Carbó está jugando a la política? Si por casualidad está viendo esto, doctora Gil Carbó, ¿todavía usted está jugando a la política? Ya no está más Cristina en la presidencia. ¿Quiere tapar, detener o hacer más lenta la investigación? ¿Y los diputados y los senadores y el propio gobierno nacional? ¿No es una cuestión de Estado la muerte de Nisman? Sí, es. Si no se inicia una investigación seria, si no se alcanza un veredicto justo para el primer fiscal que investigó y denunció por primera vez, insisto, a un presidente en ejercicio, no les vamos a poder dejar a nuestros hijos un país digno de ser vivido. Pregúntatelo vos que estás del otro lado y lo pregunto yo que tengo hijos y que soy adulto. Nisman presentó la denuncia contra la expresidenta el miércoles 14 de enero de 2015. Hace tan poquito, y parece que pasó hace tanto tiempo. El lunes 19 de enero debía presentarse en el Congreso de la Nación. No llegó. Murió. El domingo 18 apareció muerto en su departamento. Todo sucedió en apenas 4 días. Pero lo peor es que pasaron casi 2 años y estamos igual o peor que en la mañana de aquel 19 de enero del año 2015, sin saber de verdad qué fue lo que pasó. Aunque muchos lo sospechamos, ¿eh? No es lo mismo que se haya suicidado, aunque con sinceridad, por los elementos que yo tengo, los que he leído, los que he confrontado, no hay una sola prueba que indique que él mismo se haya quitado la vida. No es lo mismo que lo hayan inducido al suicidio o que lo haya matado, por ejemplo, yo no tengo las pruebas, Diego Lagomarsino, o que lo haya matado Jaime Estiuso, o miembros de la ex-CIDE, o agentes de inteligencia, o asesinos, o sicarios de Irán. La única variable común a todas las hipótesis es que un fiscal obsesivo y obsesionado por llegar a la verdad había denunciado a una jefa de Estado en ejercicio y ahora está muerto. Si no trabajamos para encontrar la verdad, debemos estar preparados para más muertes de este tipo. Debemos estar preparados para más muertes de este tipo. Yo recuerdo cuando sucedió el atentado a la Embajada de Israel y muchos de nosotros advertíamos con la información disponible que si no se llegaba a la verdad era posible que sucediera un segundo atentado y sucedió. La Embajada de Israel, la AMIA. Para que el hijo de un presidente pueda morir y su madre
pueda pasarse toda la vida sin encontrar ni los motivos ni la verdad sobre su muerte, tiene que haber impunidad. La hija mayor de Nisman, cada tanto, Yara, le pregunta a su madre, ¿entonces papá murió por nada? Nosotros como adultos responsables le debemos una respuesta a Yara y a toda la sociedad. Tenemos, antes de seguir, 3 videos para mostrarte, para poner en contexto, y después nos vamos a charlar largo y tendido con Sandra Arroyo Salgado, que también trajo un material muy interesante sobre la escena de la muerte, del hecho. El primero es una recopilación de las barbaridades que se dijeron durante los 2 primeros meses posteriores a la muerte de Nisman. Te va a causar escozor. Parece que sucedió hace, no sé, 1000 años y hace menos de 2 años. Prepárate primero y míralo ahora. Fernández de Kirchner le ordena a su canciller que hay que desinvolucrar a Irán de la causa. Ha habido una alianza con los terroristas. Ya se convirtió en uno de los pilares fundamentales de nuestro gobierno. Encubrimiento en el atentado de la muerte que conmueve, que golpea a la Argentina. Donde el fiscal yacía muerto, estaba muerto. Un solo disparo fue encontrado por su progenitor. Investigar hasta las últimas consecuencias. La mancha de sangre que ha caído sobre las instituciones. La sociedad está conmovida por este caso, ¿verdad? Sí. Un empleado de la Fiscalía que le habría llevado esta arma calibre 22. Naval ingresó por el parietal derecho. La versión oficial dice que fue un Lo que no suicidio. implica que no haya instigación al suicidio. Pareciera que ser que todas conducen al mismo punto. Conducen a un suicidio. ¿Te enteraste? ¿De qué? ¿Qué pasó? No sabes nada, me llamó Parrilli recién. Se firmó el acuerdo Argentina-Irán en Etiopía. Lo que te fustigaron durante 7 años y te van a tener que hacer fila para chuparte la p***. Una denuncia absolutamente irresponsable, sin ningún tipo de sentido. A mí no me van a extorsionar. A mí no me van a intimidar. Tengo más miedo de tener razón que de no tener razón. Con otras palabras me lo dijo Mario. En ese momento me dice, ¿tenés un arma? Esto, hay que hacer esto, porque es falso. Sería aconsejable que no se fuera de vacaciones. Pude decidir frente a mis futuras vacaciones del año 2014. Y se va de acá a poner la malla, la verdad no lo entiendo. Estamos transitando un momento sumamente difícil. Imagina que yo no estoy muy bien. Fuerte, Diego, por favor. Un crimen pasional entre un amor homosexual. Estiuso era prácticamente su jefe, que decidía y no decidía. Se cree que fue una de las últimas personas que tuvo contacto con el fiscal. Me dijo que había información de su familia en Irán, en manos de imputados que había llegado por medio de servicios argentinos. El policita retomó la denuncia del fiscal Nisman. Vamos a relevar al señor Estiuso de la obligación de guardar secreto. Si no es un suicidio inducido, es un homicidio. Nos quedamos con el canto, nos quedamos con la alegría. A ellos le dejamos el silencio. Siempre les gustó el silencio. Lo veo dentro de una bolsa que se lo llevan para un lado y para el otro. No, no es por acá y se mataban de risa. La presidenta, imputada en la causa que investiga... A mí no me van a extorsionar. A mí no me van a intimidar. Contrabando y evasión tributaria. Los denunciados son el señor Antonio Horacio Estiuso. Desestima la denuncia que había hecho Nisman. ¿Se refirió a una relación homosexual? Confirmo que no. No hay absolutamente ninguna evidencia que revele que el gobierno argentino tenía alguna intención de perturbar la labor de la justicia argentina. Un fiscal de la Nación que acusa a la presidenta de la República, o sea, acusa a la Argentina. ¿Sabés de qué me estaba acordando? De la expresidenta haciendo hipótesis de café a través de su Facebook. Ni las condolencias tuvo la amabilidad, la hidalguía, la elegancia de darle a la familia de Nisman. Ni las condolencias. Qué tristeza para el país. No por Cristina. Cristina que haga su vida. Por lo que representaba para las instituciones. Ni las condolencias. Y el segundo tape breve son declaraciones del ex jefe de gabinete Aníbal Fernández. Sé que cuando yo las vi en producción, lo primero que se me ocurrió fue, menos mal que este tipo no fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Menos mal.
que este maleducado, chabacano, se lo dije en la cara todas las veces que pude, berreta, pequeño para hacer política, no fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Menos mal. Mirá la bajeza que tenía por ese tiempo. Estamos en manos de un montón de sinvergüenzas, incluyendo a Nisman. Estamos hablando de que nadie en este mundo se incrimina gratuitamente, nadie se incrimina. Ahí lo que está diciendo la Comarcino, que estaba tomando de Nisman, de los 40.000 pesos que le daban, 20.000 se lo depositaba en la cuenta. Por lo pronto, lo que está haciendo es una malversación, no yendo a trabajar y utilizando ese dinero, una malversación de caudales públicos en primer lugar. Y si le daba esos 20.000 pesos al juez, es una figura de cohecho. Y en el caso de Nisman, se le dieron muchísimos fondos, y yo soy uno de los autores de esa situación, perdón por la autorreferencia. Se le daban los fondos para que esclarezca el caso AMIA y ver quiénes eran los responsables. Y él la dedicaba para salir con minas y pagar ñoquis. Entonces se mofó durante todo este tiempo de 85 víctimas y más de 300 heridos que provocó el atentado de AMIA, un sinvergüenza de los que pocas veces se ha visto en este país. Qué cobarde además, ¿no, Aníbal? Yo lo dije en su momento. Muy guapo con los muertos. Muy guapo con los muertos, Aníbal. No sé si tanto con los vivos. De Pico sí, de Pico es... Qué tristeza tener estos dirigentes en ese país durante tantos años, ¿no? Qué tristeza. Qué atraso profundo. Y el tercer tip que te quiero mostrar antes de que empecemos a hablar con Ari Palucho, buenas noches Ari, gracias por venir, con Sandra Arroyo Salgado, es una compilación de la escena de la muerte. Hubo novedades, donde 60 personas hicieron cualquier cosa menos trabajar con profesionalismo. Tanto el fiscal como el juez que ahora están a cargo de la causa, ahí estás viendo atrás, están convencidos de alguna de las dos hipótesis. O los investigadores fueron los más ineficientes del mundo o contaminaron la escena del crimen a propósito y por orden oficial. Pero lo que te quiero terminar de decir es que tenemos que llegar a la verdad. Tenemos que presionar en el buen sentido las instituciones para llegar a la verdad. Tenemos que empezar a decirle a los fiscales y a los jueces, vamos a determinar qué pasó con Alberto Nisman, cómo murió, en qué circunstancias murió. Buenas noches, Sandra Arroyo Salgado, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, me voy a acomodar para empezar a conversar. Vos ya sabés qué pasó. Sí, nosotros sostenemos que esto ya está aprobado en el expediente. Mira, para que la gente entienda en qué estado se encuentra la investigación de la muerte de Alberto Nisman y a partir de ahí quede claro cuáles son las medidas de prueba que desde el principio y hasta ahora, a casi 2 años de su muerte, sigo impulsando, es importante que se sepa que hasta ahora en el expediente ninguno de los jueces ni fiscales intervenientes, a excepción del fiscal Ricardo Sáenz, ha reconocido lo que en nuestra opinión se encuentra ya probado en el expediente desde el 5 de marzo del año 2015. ¿Y por qué te digo el 5 de marzo del año 2015? Te digo porque yo traje acá el informe del equipo interdisciplinario, criminalístico y forense preparado por los peritos de parte de la querella, que está suscripto por los médicos legistas, los doctores Julio Ravioli y Osvaldo Raffo, y el criminalista, el licenciado Daniel Salcedo, que, si la Cámara lo enfoca, fue presentado en la Fiscalía, acá está el cargo de recepción, el 5 de marzo del 2015. Y lo importante de este informe interdisciplinario es que allí, en una de sus conclusiones, concretamente el punto 13, si me permitís lo voy a leer, afirman y suscriben nuestros peritos, asumiendo la responsabilidad que esto implica para su trayectoria y prestigio profesional, que el análisis del lugar del hecho, así como las evidencias físicas del escenario de esta muerte violenta, descartan la posibilidad que el hecho sea accidental. Y por los mismos motivos expuestos, se descarta también la probabilidad de la hipótesis en su modalidad suicida.
¿Qué significa esto en lenguaje liso y llano y común de la gente, más allá de la terminología que suele emplearse en el ámbito pericial? Es que nuestros peritos han afirmado en el expediente que el padre de mis hijas fue víctima de un asesinato. Y esto, entonces, en nuestra opinión, ya se encuentra probado en el expediente. Por eso, ese mismo día que nosotros presentamos este informe, yo tuve la tranquilidad de poder explicarles a mis hijas, que para mí era lo más importante, cuál era la verdad científica detrás de la muerte de su papá, y también no dudé frente a la falta de respuesta del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal en convocar a una conferencia de prensa, porque frente a ese silencio y frente a la conmoción que en la sociedad en general, en nuestro país, había provocado esta muerte, me pareció que correspondía, y permitíme aprovechar este espacio para agradecer, porque yo llevé adelante esa conferencia de prensa ese mismo día, el 5 de marzo del año 2015, en lo que era, en lo que es el Teatro del Viejo Consejo Deliberante de San Isidro, que me fue facilitado por el intendente, el doctor Gustavo Pose, quien desde un principio, junto a su mujer y a su equipo de trabajo, se pusieron a disposición incondicional de nuestra familia, y frente a la negativa de otras instituciones del Estado, organismos a los que recurrí, porque recordemos que en aquel momento todo lo vinculado alrededor de la muerte de Alberto, se politizó. Toda exposición Sí. movilizaba muchísima gente. Entonces, una conferencia de prensa de tales características era importante llevarla adelante en un ámbito apropiado, y fue... Ahora, de no ser por la ayuda del intendente Pose, que bueno, siempre y hasta ahora nos hizo sentir que en San Isidro podíamos estar tranquilas y pudimos darle esta respuesta a la sociedad. Nosotros tenemos todo el tiempo del mundo, por lo menos hasta las 10:30, para seguir hablando del tema, y vamos a profundizarlo. Tenemos el compromiso con Ari y con toda la producción de La Cornisa. Pero vos estás pidiendo medidas, que se plantee un estudio interdisciplinario sobre, de nuevo, la causa, el cuerpo o qué de Alberto Nisman. Es que en realidad la investigación oficial encarada por los peritos oficiales todavía no cuenta con esta medida de prueba, con este estudio interdisciplinario. Nuestros peritos de parte sí han hecho ese trabajo. Nosotros hemos presentado 2 informes que aquí traje. Uno, como te decía, el 5 de marzo del 2015, el otro en junio del 2015, que se detiene más a analizar la mecánica de cómo fue el hecho que terminó con la muerte de Alberto Nisman. Entonces, te quiero destacar que mientras nuestros peritos de parte afirmaron categóricamente en estos informes que Nisman fue víctima de un homicidio, los peritos oficiales no se han animado a firmar un solo informe en el cual afirmen, un sentido o en otro. Claro, que esto fue un suicidio. Es como que no hay una determinación. Sandra, ¿y en qué se basa, en qué elemento técnico se basaron para determinar que no fue ni un suicidio ni fue accidental? Bueno, ellos lo que tomaron como elementos de trabajo fueron las fotografías tomadas por la Policía Federal en el momento del hallazgo, las filmaciones en la escena del crimen, luego analizaron también la filmación de la autopsia, como así también todos aquellos otros elementos que se tomaron de la escena del crimen en las distintas inspecciones oculares que a nuestro pedido se fueron haciendo con posterioridad, porque recordemos que hubo elementos muy importantes en la investigación que no fueron secuestrados en su oportunidad. No se preservó la escena del crimen. Nos detenemos un segundo en la escena del crimen. Vos habías traído unos elementos. Sí, unas placas que podríamos analizar juntos. Perdón, señor director, ¿dónde la ponemos? ¿En esta pantalla o en la pantalla?
En la grande, así lo podemos ver con claridad todos, ¿eh? ¿Podemos pasar fotografía por fotografía, elemento por elemento, para tener en claro? ¿Qué es esa primera? Bueno, lo estamos viendo ahí. ¿Qué es esa? ¿Qué es eso? Esto demuestra, por un lado, el pie de la fiscal sin ningún tipo de protección, de cobertura. Ah, perdón, eso que sobre la izquierda de la pantalla es una sandalia plateada, ¿no? Sí. Es, bueno, el pie de la fiscal y se ve una mancha alrededor, de sangre. Claro, que no se desconoce entonces que si es una mancha de contaminación arrastrada por el uso, por haber pisoteado el piso del baño en que Nisman fue hallado, o si era una mancha originaria. Y después también lo que ilustra esta fotografía es la manipulación que hace un perito, el perito en balística, del arma secuestrada en el lugar. Vemos cómo la manipula sin tener en cuenta que está alterando los rastros tanto hemáticos, como huellas dactilares que podrían haberse extraído de ella. Y esto lo hace además sin ningún tipo... Sandra, alguien más decía de la casa no, pero estamos tratando de hablar para gente que no sabemos mucho al respecto. Tiene puestos los guantes, va a decir alguno. ¿Igual altera los rastros hemáticos? Sí, porque después en otras fotografías... Porque borra las huellas. Que mueve, que limpian el arma para ver de qué tipo de arma se trata, cuando eso no es necesario a los fines periciales, porque si de lo que se trataba era de despejar cuál era la numeración para investigar quién era, a nombre de quién se encontraba inscripta. De esa manera lo estaban contaminando. Y una preguntita que es obviamente una pregunta sonsa. Todos los que están ahí, incluida la fiscal, tendrían que haberse puesto una protección. No podían pisar así como pisaron. Sí, esto se ve en las películas, en las series. O sea, son normas básicas que tienen que ver con el deber de preservar la escena del crimen. La verdad es que yo no soy una experta en criminalística. La criminalística es una disciplina que en rigor se nutre de otras ciencias. Pero hay cosas que son muy obvias. Claro, pero hay cosas que son ¿Podemos básicas. seguir repasando algunas otras fotografías, Sandra? Por favor, ¿eso qué es? Bueno, esto ilustra sobre la operación pericial de toma de rastros de huellas dactilares sin tampoco hacer el uso de los guantes respectivos, que serían guantes de nitrilo. O sea, en la anterior había guantes, en esta directamente no hay guantes. Pero ¿cómo van a tomar una huella digital sin guantes? Esto sí retracta el levantamiento de huellas. Esta disciplina se llama papiloscopía. Y bueno, ¿qué resultado arrojó esta medida? Y parecía que el departamento fue limpiado porque no se levantaron casi rastros de huellas dactilares. Se levantaron solo 5 huellas, 3 de ellas, si mal no recuerdo, se pudieron identificar, pertenecientes a Alberto Nisman, y las otras 2 no. Pero es impensado, y esto evidencia que se trabajó mal, porque sabemos del tránsito que hubo en esos días, el día viernes y el día sábado, días de fin de semana, donde el personal que lo asistía a Nisman no estuvo limpiando el departamento. Y sabemos que por allí había estado su mamá el día viernes, había estado Soledad Castro, y el día sábado... Soledad Castro es su secretaria, ¿no? Claro, si le damos credibilidad a los dichos de uno de los custodios, Rubén Benítez, él también habría estado en ese lugar. Después vamos a hablar de los custodios, de Bernie, de la fiscal, que ahora el nuevo fiscal Tayano, el fiscal de la casa, los están imputando, ¿no? Por encubrimiento, bueno, hay que ver cuál es el delito. Perito levantando un rastro dactilar sin guantes de nitrilo, de nuevo, lo mismo que antes, ¿no? Sí. Pasemos a otra, por sobre favor. las puertas, la puerta. Bueno. Esto es, después de lo que muchos periodistas decían, la manada de elefantes que pasó por el departamento. Y acá lo que se aprecia es la alfombra. Sí, yo quiero aclarar, Sandra, un segundito, que obviamente que son imágenes sensibles, hay que aclarar a la gente que estamos mostrando cosas que pueden herir la sensibilidad de muchas personas, pero con el contexto e información necesario, supongo que pueden comprenderlo mejor.
Sí, acá lo que se demuestra es que la alfombra blanca sobre la cual aparecen, de acuerdo a las fotos tomadas tendidas, las piernas de Alberto, que era un elemento muy importante a peritar, no fue secuestrada en un principio, y vemos allí donde se advierte manchones de sangre ya seca, un guante, por ejemplo, de uso de los peritos que pasaron por allí. O sea, la alfombra había que habérsela llevado y preservado. Sí, desde un principio. Y la pisotearon. Y se secuestró, no recuerdo si en la segunda o tercera o cuarta inspección ocular que se hizo a pedido de la querella. Yo te puedo preguntar una cosa, discúlpame. ¿Se nota ahí en el bidet manchas de sangre, no? Sí. Pero Alberto estaba caído... A ver, el piso. Sí. En el piso del otro lado, ¿no? Tendido de costado sobre el costado de lo que se ve el borde, que es la bañadera. En realidad, esas manchas, de acuerdo a lo que vamos a ver en otras fotos, queda demostrado que son manchas de contaminación. A ver, si no podemos son tomar... manchas originarias. Bueno, esta es la alfombra blanca También. sin preservar. Sí. Lo que hacías referencia recién. Es muy importante lo que dice Sandra, porque son manchas de contaminación. Si se hubiera preservado la escena del crimen, esas manchas hemáticas no existirían, ¿es así? Exactamente, las de adentro del bidet. Porque en un principio, en las primeras fotos, aquí están mezcladas las fotos que se tomaron el mismo 19 de enero a la madrugada, al momento del hallazgo, con otras tomadas en posteriores inspecciones. Claro. Pero en un principio el bidet aparece en las fotos tomadas por Policía Federal limpio de toda mancha. Y a ver si podemos pasar otra fotografía, por favor. Bueno, esto es lo mismo y ahí está individualizado el guante estéril dejado, que se dejó tirado en el lugar del hecho. Ahora, discúlpame, Sandra, no, pero yo no sé si porque estoy impresionado. Un desastre hicieron. Hicieron un desastre. Yo no sé si fue a propósito, ¿no? Pero hicieron un desastre, ¿no? ¿Esto es ineptitud o está hecho intencionalmente? Yo en un principio quise confiar en que era una falta de profesionalismo, de profesionalismo. Perdón, Sandra, así cerquita del inodoro hay los pies de... Sí, estas fotografías fueron tomadas en la segunda o tercera inspección ocular que se hizo, no es en la primera. A ver si podemos pasar otras fotografías. Esto, bueno, demuestra la manipulación que se hizo del arma, limpiando, bueno, el lateral izquierdo, como ahí se puntualiza, para, bueno, verificar de qué arma se trataba, cuando esto es innecesario. Bueno, acá pudo haber quedado un rastro fundamental para la investigación que, producto de, no sabemos si ineptitud o complicidad, se borró porque se tocó el arma. Sí. Si vos tuvieras, o si la causa tuviera el tejido hemático, sería determinante para saber quién manipuló el arma. Y sí, se podrían tal vez haber levantado huellas dactilares de quienes pudieron haberla manipulado. Yo ahora después vamos a seguir mostrando algunas fotos clave. Por favor, director, elegí las fotos clave. Yo te quiero hacer una pregunta ya a esta altura. ¿Cómo era Alberto? Alberto, en lo profesional, era una persona muy perfeccionista, muy obsesiva de su trabajo. La verdad es que su vida se había transformado en ese gran desafío que era, bueno, despejar qué había detrás de aquel atentado terrorista que él se encontraba investigando. La verdad es que más que todo un desafío profesional, yo sentí en muchos momentos que era un gran desafío personal y familiar. Lo he acompañado a una importante cantidad de fiestas religiosas y bueno, y era reunirse con su familia y con sus amigos y todos, bueno, a ver, Alberto, ¿en qué está la investigación del atentado terrorista de la AMIA? Él era una persona muy, muy comprometida con su trabajo, es como que era un fiscal las 24 horas. Y bueno, yo creo que llevó adelante su trabajo hasta las últimas consecuencias. ¿Y qué opinás de esa? Bueno, para mí es una versión psicologista interesada, contaminada por la política, que dice, estaba en la cumbre de su carrera, iba a demostrar lo que tenía que demostrar, parecía que no era suficiente, tenía que ir a defenderlo en el Congreso. Esta elucubración la hizo, bueno, el gobierno.
No, el gobierno no. Bueno, más o menos, Víctor Hugo Morales. Y que entonces, un psicologista, ¿no? Y que entonces ante la frustración que implicaba que no tenía las pruebas suficientes, tomó un arma y se mató. No solamente dijo eso, estaba recontra clarísimo, ¿no? Como todas las cosas que dice Víctor Hugo Morales. El día de noche, que la noche es el día de él, todo está seguro. Todos los que lo conocimos y tratamos a Alberto Nisman, yo te aclaro que, bueno, conviví 17 años con él, tuvimos 2 hijas. Era impensado que Alberto tomara una decisión como esta, de acabar con su vida. Era una persona que no se intimidaba, que no se asustaba de nada. Alberto viajó a audiencias en Lyon de Interpol, se enfrentó ante funcionarios mismos del gobierno de Irán cuando planteó y obtuvo las alertas rojas para los que él, después de la investigación que llevó adelante, consideraba que eran los responsables del atentado terrorista contra la AMIA. Con lo cual, a mí también, en una oportunidad en la Fiscalía, la doctora Viviana Fein me dijo, es que doctora, usted estaba en el exterior, no sabe lo que fue esa semana, este hombre estaría muy asustado. Recuerdo los dichos de Diana Conti diciendo, bueno, díganle a la hija de Nisman que no se asuste, pero vamos a ir con los tapones de punta contra su papá. Y yo le dije a la fiscal Fein, mire doctora, pensar que Alberto Nisman se podría haber asustado por tener que ir al Congreso a dar cuenta de su trabajo, es no conocer a Alberto Nisman. A mí recién me dijo un fiscal, era el más brillante de nosotros, tenía como enemigo letal el gobierno y es absolutamente impensable que un tipo con esa personalidad se quitase la vida. Bueno, la autopsia psicológica que se hizo durante este año concluyó que él no tenía un perfil suicida y que tampoco estaba en un momento, era una persona que tenía 2 hijas hermosas que adoraba, que no tenía problemas en su vida graves. Y la verdad es que no siento que él se fuera a asustar por esto. A él le habían declarado la fatua en persona en esa audiencia en Lyon. ¿Puedes explicar qué es la fatua? Es como la declaración de muerte del régimen iraní. Lo mismo que tuvo Salman Rushdie, sí. Es más, él, si la gente recuerda, en distintos programas periodísticos que yo tuve oportunidad de ver después de que pasó todo esto, porque obviamente que en ese momento yo estaba en aquel viaje de 15 de mi hija, él anticipó gran parte de lo que pasó. Yo recuerdo sus declaraciones en el programa Dos Voces, donde él dijo, yo soy consciente de que yo puedo salir muerto de todo esto, o sea, él lo asumía. Yo también después recordé y obviamente le di otro alcance a unas expresiones que él me hizo cuando me llamó telefónicamente en ese mes de enero, en la primera semana, y me preguntaba, bueno, ¿cómo está todo ahí? ¿Cómo está todo? Y yo pensé que me preguntaba por nuestros preparativos para el viaje, que yo me iba con nuestra hija más chica para encontrarme con ellos. Y cuando le contesto me dice, no, me refiero ahí a tribunales Comodoro Pi porque yo debiera estar ahí trabajando y estoy acá. Y yo le dije, ay, a ver, Alberto, por favor, disfrutá del viaje de 15 con tu hija. Y él me dice, no, pero es que no viste lo que pasó con la CIDE, lo que está pasando. Y la verdad es que vos no te das cuenta que ahora vienen por mí. Y yo, la verdad es que el alcance que le di en ese momento fue que él podía llegar a ser removido de la UFI AMIA. Y hasta le dije, mira Alberto, si te remueven de la fiscalía y bueno, hasta tal vez te hacen un favor, vos sos un tipo muy capaz para encarar el trabajo que te toque o irte a la profesión, porque para él eso hubiera sido como... un alivio. No, para él no hubiera sido una humillación para él. Hubiera sido, claro, como dejar inconcluso su trabajo. Estaba comprometido con eso. Yo te puedo hacer una pregunta, Sandra. Vos siempre fuiste muy cuidadosa en no mezclar las lecturas políticas con lo que pasó. Pero sí te tengo que preguntar por lo humano. ¿Qué te sucedió cuando la expresidenta no te mandó ni una condolencia?
cuando Aníbal Fernández dijo las barbaridades que dijo. Decime qué te pasó y si podés, si tenés ganas, ¿cómo compartías esto con tus hijas, con tu familia? La verdad es que todo el año pasado, el 2015, fue el peor año de nuestras vidas. Fue un año muy terrible, fue un año en el que yo sentí que había mucha maldad y que este caso se tomaba permanentemente y se lo ubicaba en el centro de la puja política. Era un año que no podemos desconocer electoral, de cambios electorales que significaban el cambio de lo más alto, ¿no?, del Poder Ejecutivo. De parte de Aníbal Fernández, ninguna de sus declaraciones me sorprendieron, porque sinceramente yo hablé telefónicamente en una sola oportunidad con él y fue tan grosero y tan desubicado que yo le dije, mire, doctor, en ese momento no recuerdo si él era ministro, no, antes, mucho antes, por el año 2006, 2007, 2008, no recuerdo si era ministro de Justicia o ministro de Seguridad, y yo le dije, mire, yo estoy hablándole correctamente y usted me está hablando de una forma muy mal educada. ¿Podemos preguntar de qué hablaban y por qué era grosero? ¿Sobre qué cuestión era grosero? Tenía que ver con necesidades funcionales del juzgado en el que recientemente yo había asumido. Y recuerdo que yo estaba embarazada de mi hija más chica y bueno, él tuvo expresiones así poco respetuosas para conmigo y le dije, mire, yo en estos términos no voy a continuar con la conversación. Así que de su parte no me han sorprendido, como entiendo que no sorprendió a ningún argentino ese tipo de declaraciones tan irrespetuosas y bueno, como vos calificaste, ¿no? ¿Y no te sorprendió lo de la presidenta, la expresidenta? Con respecto a la presidenta, la verdad es que yo recibí un llamado de un abogado que no entiendo por qué fue él quien me llamó y si él era un interlocutor válido de la presidenta o un vocero de ella, planteándome la intención de recibirnos a mis hijas y a mí el día 18 de febrero de 2015, que era el día en que se estaba convocando la marcha esta masiva marcha de los fiscales. ¿Quién era el abogado? ¿Se puede saber? La verdad es que preferiría mantenerlo en reserva. ¿Qué opinas sobre...? Le dijiste, bueno, perdón, y le dijiste que no tenías interés. Y le dije que la verdad es que ese día me parecía que bueno, que era un poco elegido deliberadamente y con todo lo que ya había dicho, ¿no?, la entonces presidenta, porque hizo declaraciones inmediatamente después de la muerte que para mis hijas y para mí fueron muy dolorosas. Primero dijo que fue un inaceptables. Sí, después puso en duda algunas cuestiones muy personales e íntimas de Alberto y la verdad es que no me parecía y no quería que nos usen a mis hijas y a mí con fines políticos y yo lo interpreté así por invitarnos a ir ese día, ¿no? Ahora, vos formás parte del sistema judicial. Uno de tus abogados acaba de decir que Gil Carbó no está aportando recursos para investigar. ¿Está sucediendo esto? La verdad es que yo no estoy en el control del día a día del expediente. A mí lo que me preocupa es que lo primero que demanda esta investigación, que demandaba desde el día 1, es que se haga este estudio interdisciplinario que en base a la evidencia obtenida del cuerpo de Nisman se pronuncien los médicos legistas en conjunto con los criminalistas expertos en balística, en el levantamiento de rastros y huellas, en genética, en física, en estudio de la proyección de las manchas de sangre. Y a casi 2 años de la muerte, todavía la investigación oficial no ha procurado ese informe interdisciplinario. Entonces, a mí lo que me preocupa es que esos recursos, que suelen ser escasos en todo el sistema de administración de justicia y Ministerio Público Fiscal, no se concentren en esta que es la primer
medida de prueba y por excelencia que demanda Claro. la investigación Para saber de si lo todo mataron, si se homicidio, suicidó. y más aún de estas características. Necesitamos una respuesta concreta, que los peritos oficiales cumplan con el trabajo para el cual están designados. Ellos tienen un deber frente no solo a mis hijas, que son las víctimas más directas después de Alberto Nisman, frente a la mamá de Alberto, sino frente a toda la sociedad, y que es pronunciarse sobre cuál fue el hecho que hay detrás de esta muerte violenta de Alberto Nisman, asumiendo las consecuencias y la responsabilidad de lo que suscriban y de lo que digan. A ver, Sandra, entonces, ¿vos estás segura que de te que...? interrumpa, No, pero por a mí favor. lo que me preocupa es que se desvíen esos recursos humanos y logísticos escasos en otras cuestiones, como yo apoyo, esta denuncia penal contra la fiscal Viviana Fein, pero la verdad es que la fiscal Viviana Fein ya es parte del pasado, ya se jubiló, ya no está. No pongamos más energía en eso. Contra el secretario de Seguridad, Sergio Berni, que apoyo, yo no lo hice, porque la verdad es que no quiero darles ese ejemplo a mis hijas de que nosotros no somos personas vengativas. No querés poner energía donde... Yo las energías quiero que se concentren en investigar si y lo en mataron, decir y reconocer, porque esto, en nuestra opinión, de acuerdo a estos dos informes que tomaron en cuenta la evidencia física y científica obtenida del cuerpo de Nisman y del lugar del hecho, ya lo demuestran de que esto fue un homicidio. Si estuviéramos en la tanda y yo te preguntara, estamos en la tanda. ¿En la tanda? En la tanda. No entendí, sí. Fuera del aire. Sí. Y yo te preguntase, publicitaria. y yo te preguntara quién mató a Nisman, ¿qué me dirías? La verdad es que yo no tengo elementos de prueba para asignar una responsabilidad concreta y directa. Yo lo que siento, y estoy segura de que estoy en condiciones de afirmar, es que Alberto Nisman fue víctima de un asesinato. Esa convicción que tuvimos el 90% de los argentinos ese 18 de enero a la noche, no bien nos enteramos de esta muerte y de que había sido producto de un disparo de arma de fuego, esa convicción después, en mi opinión, fue confirmada por este estudio. Yo estoy segura de este trabajo. ¿Sabés que lo mataron? Porque es serio, es responsable, fue realizado sin ningún tipo de condicionamientos, fue realizado en forma independiente. La única premisa que nosotros les dimos a nuestros peritos de gran trayectoria, porque no nos olvidemos que Osvaldo Raffo tiene 20.000 autopsias en su haber. El único condicionamiento era saber la verdad, sea cual fuere, porque yo necesitaba, antes que nada, poder decirles a mis hijas qué es lo que fue y saber si las tenía que seguir, si tenía que seguir extremando los controles de seguridad, porque no nos olvidemos el contexto de amenazas vigentes respecto de toda la familia y no solo de Alberto. Entonces, yo, por sobre todas las cosas, necesitaba saber de quién también debíamos seguir cuidándonos. Entonces, yo lo que lamento es que desviemos esas energías y esos recursos que apoyo, y considero que debe hacerse extensivo, no solo también al ex jefe de Policía Federal Di Santo, al comisario Luna, al juez Manuel de Campos, el juez que todavía en funciones, que además tiene la particularidad de ser un juez de instrucción que ha demostrado en su trayectoria mucho interés en el tema criminalístico, organizando él muchísimos congresos. ¿Pero qué querés decir con eso para que lo entienda la gente? Porque De Campos estuvo ahí desde el primer momento. Sí, estuvo ahí y nada hizo por preservar la escena del crimen. Y no sirve que él deslinde responsabilidades diciendo, bueno, como era un hecho con autor desconocido, un NN, la responsable o la directora de la investigación era la fiscal y yo no. Pero es muy importante, porque la foto que mostraste recién de ese desastre tiene que ver con un juez que organiza congresos sobre criminalística. Ahora, espérame porque que ha invitado, paradójicamente, en años anteriores a que este hecho se sucediera, a peritos de parte nuestra, que fueron los que me dijeron,
a mí lo que me llamó la atención es que justo estaba de Campos, que tiene toda una trayectoria. Esto quiero saber, interés. ¿correspondía que estuviera esta noche él ahí o estuvo porque era amigo de Bernie? Él estaba subrogando el juzgado de la doctora Palmagini, que de acuerdo al turno vigente era quien correspondía intervenir. La verdad es que hubo muchas dudas al respecto. Sí es cierto que en la comunicación telefónica que yo mantengo esa misma noche con Sergio Berni, el secretario de Seguridad, cuando yo le digo, a ver, no puede ser, hay un arma, a este hombre lo mataron, es impensado, Alberto no manejaba armas, nunca tuvo armas mientras convivió conmigo, es impensado. Porque yo la verdad es que cuando me llaman al exterior y me dicen la cantidad de horas que hacía, que Alberto Nisman no respondía a llamados, no respondía a mensajes de WhatsApp, que no había levantado el diario no puede ser porque él estaba de todo la el puerta tiempo de servicio. Él estaba todo el tiempo comunicado. hiperinformado. ¿Y qué te contestó Bernie cuando planteaste todo esto? Perdón. Cuando le digo, te pido por favor, cuando llegue una autoridad judicial a él, ahí por favor, que no se haga lugar a la autopsia sin que la familia designemos un perito de parte. Repetime eso, porque es muy importante esto, ¿eh? Vos le pediste al secretario de Seguridad, bueno, por lo que hablamos, se lo pidió a ella, a todo el mundo, a quien podía pedírselo, vos estás en el exterior, en Europa, sí, con diferencia horaria, 5 horas de diferencia, y le pediste, por favor, que no se haga una autopsia si no hay un perito. Lo que primero quisiste hacer es preservar las pruebas. Sí. ¿Y? Bueno, él me dice, bueno, quédate tranquila, yo lo transmito. Acá está el juez de Campos, interviene de Campos, lo conoces, un amigo. Un amigo. La verdad que este tema de la autopsia yo se lo transmití en un primer momento a un custodio de Policía Federal de la custodia de Alberto Nisman, Luis Miño, que era el que estaba ese día. Benítez estuvo el día sábado. Se lo transmití también a Luna, que después, en una reunión en mi juzgado... ¿Quién es Luna? Era el jefe de las custodias de ese momento de la Policía Federal, un comisario mayor. Y él me reconoció, sí, yo recuerdo que usted me lo dijo, y le digo, ¿y por qué no lo transmitió? Y me dijo, es que no tuve oportunidad. Bernie negó esto. Ahora, más allá de lo que yo transmití verbalmente acá... Era lo que se debía hacer. Lo que la gente tiene que tener en claro, porque, a ver... no era un capricho tuyo. La verdad que lo que queremos es que esto sirva de algo y que la gente sepa, esperemos que nadie tenga que volver a pasar por una situación como esta, pero la verdad es que como yo advierto que no hay organismos que estén pensando en las víctimas, que estén defendiendo a las víctimas, que estén representándolas, y cualquiera de nosotros en cualquier momento puede ser víctima de un hecho que le cambie la vida para siempre. Yo necesito transmitirle a la gente que la gente tiene el derecho por mandato legal a que en el primer contacto que el juez o el fiscal toma con ella le haga saber cuáles son sus derechos, que con claridad le transmita cuáles son sus derechos. Y esos derechos son, en casos como este, poder constituirse y actuar como parte querellante, tiene el derecho de controlar todos aquellos actos periciales, tanto más cuando son de carácter irreproducible, mediante un perito de parte, tiene derecho de recusar a aquellos peritos que entiende que están incursos en alguna causal de recusación. Tiene el derecho de controlar esas operaciones. Quiero decirte que te voy a preguntar por Estiuso, por Lagomarsino, por los espías, porque ¿qué juego están jugando los espías? ¿Para quién juegan los espías? Los espías iraníes también. Pero quiero terminar de hacer el repaso de estas fotografías que... Este se lo habíamos visto. El lado izquierdo del arma del fuego sin tejido hemático para lectura de marca y modelo. Claro, esto demuestra que fue limpiada las manchas de sangre para ver el modelo de la Versa calibre 22. Sí. A ver cómo la limpiaron, ¿me mostrás? Ahí está. Ah, ¿la dejaron ahí, así? Sí, sobre la mesa de luz. Pero a ver un segundito. Un arma que se evidencia y que tiene rastro de sangre, ¿le pasaron un trapo? Esto es como, discúlpame, si no fuera tan trágico, es como humor negro. Esto es una verdad. Pero, a ver, ¿no hay un responsable de esto? Yo sé que no hay que detenerse en eso, pero o son muy brutos o son unos hijos de lo que vos te imaginás. Yo espero que a partir de este hecho se le dé, y muchos de los que tenemos que ver con el quehacer judicial Pero mirá lo que y es esto, el mundo en general del sistema de administración de justicia y el Ministerio Público Fiscal, le demos
otra relevancia a... Pero esto, perdón, le pasaron un trapo rejilla y la pusieron arriba un mueble. A estos momentos, No, a la no. disciplina que tiene que ver con la criminalística, al profesionalismo Qué a la hora bárbaro. de encarar estos estudios periciales. A ver si tenemos más elementos, más fotografías. Ya lo vimos eso. Sí. Esto, bueno, esto es otra cosa. es lo que perdón, explica... Esto es otra cosa que cuando me lo contó Sandra, yo dije, no puede ser. Yo me parecía que era un cuento que estaban contando. Alguien, a ver si es así, vos confirmame, Sandra, alguien habrá tomado el arma de la escena del crimen, en vez de ponerla en una bolsita, preservarla, la dejó apoyada sobre La desarmó. La desarmó y la dejó apoyada sobre el ahí se video, ven como las si fuese vainas. no sé, un juego. También la manipuló, desarmándola, alterando con ello la posibilidad de tomar rastros de huellas dactilares en punto a quienes pudieron haber manipulado el arma, las balas que habían al cargador, primero, y la depositaron el arma en estaba el ahí. bidet, contaminando con el lugar manchas. A ver, parame la foto ahí. El arma original estaba ahí, ¿no? En el piso. No, el arma se secuestra, o sea, aparece debajo del hombro izquierdo del cuerpo de Nisman. Se veía, por eso el médico que en un principio se presenta en el lugar ante el llamado de la mamá, el médico de Swiss Medical, cuando ve el arma le dice, no, señora, acá tiene que intervenir la policía porque acá hay un arma. ¿Eso que es más, perdón, ¿esto qué es, Sandra, el piso? Claro, la anterior sí. foto, perdón. Sí, es el piso. Es el piso. El cargador. Porque fue, o sea, toda la manipulación que se hizo del arma, ¿Y cómo aparece extrayendo en el el cargador. ¿Cómo aparece en la pileta del baño, digamos? Y no, alguien después la colocó. Estas son fotos de esa misma noche, de cuando se manipuló el arma, se desarmó y se colocó y se contaminó el bidet con estas manchas hemáticas. Es un ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿no? Y además aparece un cabello. ¿De quién es el cabello que aparece después? Bueno, ese pelo nunca se secuestró, no se secuestró, aparece en una foto y se podría haber analizado. Claro, porque ese folículo piloso puede ser del asesino, tranquilamente. A ver si tenemos otras fotografías, por favor. Está en la que continuaba, lo mostraba. Sí, efectivamente. Ahí. Dice sustancia líquida con la presencia de un folículo piloso. Sí. El día del hecho no se recolectó ese pelo. No. Pasemos otras imágenes, por favor, señor. ¿Y esto qué es? Esto es la cocina del departamento, la cantidad de personas, no sé si pueden apreciar allí en la pileta la vajilla que fue lavada. Le dijeron a la mamá que estaba autorizada la vajilla, que se debió haber secuestrado para ver si Alberto había cenado o no, quiénes antes, habían cenado, tomar también otro tipo de rastros genéticos. ¿Qué apuro había para lavar los platos? Ahí se nota que está en el anafe está la asadera, sartén. Qué triste, no sé si me da tristeza, O sea, el camarógrafo tiene guantes y el único que tiene guantes es el camarógrafo. Y todos los demás, 11 personas en el lugar del hecho. Pero de ninguna manera tenía que haber 11 personas en el lugar del hecho, ¿no? Lo más triste es que allí estaba también el jefe de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina, que nadie advirtió a los investigadores, a ver, no, esto no se puede estar haciendo. Ahí se debió haber franjado todo el departamento y tomarse todo el tiempo para ¿Te puedo hacer algunas preguntas peritar. personales? Si no te molesta, si no puedo contestar, no las contestes. Si no. ¿Cómo viven? ¿Cómo vivís? El año pasado, el 2015, lo vivimos muy mal, porque hubieron varios actos a través de los cuales yo sentí que trataban de silenciarnos, de que no quisiéramos seguir adelante con esta investigación. Trataron en muchas oportunidades de asustarnos, mandándonos fotógrafos en distintos momentos de nuestra vida, en el club al que van mis hijas, al colegio, a la puerta del colegio. Yo fui alertada por profesores, por madres. La verdad que fue un momento muy difícil, se mezclaba todo, no sabíamos si quienes nos seguían y nos sacaban fotografías
eran periodistas, mobileros, pero la verdad es que eran fotos que después no salían. Hubo muchos episodios confusos, hasta llegamos al extremo de un personal de Policía Federal asignado a nuestra custodia, que en un hecho confuso de un supuesto robo cercano a nuestro domicilio terminó efectuando un disparo al hijo menor de una vecina y ocultándomelo, enterándome yo por mi vecina al día siguiente. Qué bárbaro. Y tratando de generar escándalo en derredor nuestro, tratando de ensuciar nuestra imagen, así como hubo toda una campaña de desprestigio y de ataque respecto de Alberto Nisman, con muchas cosas que después de transcurrido todo ese año se despejaron que eran mentiras, como que él pasaba como que trabajaba días que en realidad estaba vacacionando, lo cual después de todo un año de sumario administrativo mediante, que la procuradora Gils Carbó se lo encomendó a una fiscal federal de La Plata, que no terminó de jurar en julio del 2015, que le dio el sumario, nunca sabemos por qué, a una fiscal de La Plata, o sea, que tardó un año en despejar todo esto. Me quiero detener un segundo. ¿Ustedes se dan cuenta que la jefa de los fiscales, que todavía permanece en su cargo, yo no entiendo cómo permanece en su cargo, quiso manipular una causa al solo efecto de que no pudiera quedar involucrada o manchada la expresidenta porque trabajaba para ella? ¿Ustedes se dan cuenta en el país que vivimos? Y todavía esa procuradora, lo digo yo para no involucrar a Sandra ni a Ari, pero supongo que piensa como yo, todavía esa procuradora sigue en su cargo. Nosotros vamos a construir un país serio con gente como Gils Carbó al frente de una institución tan sensible y tan seria como es la jefatura de los fiscales federales, que se ocupó de encubrir 1 y 1000 veces al gobierno anterior. Y aunque encubriese este gobierno, porque los que laburan de eso, de un día para el otro se dan vuelta y empiezan a encubrir a otros. ¿Se dan cuenta que no se puede vivir en un país así, si quieren ser serios? Con los problemas que hay con la economía, con la recesión, con la pobreza, no se puede vivir en un país en serio así. Por ejemplo, teniendo una procuradora como Gils Carbó. Y el Consejo de la Magistratura, los diputados, los senadores, el sistema político debería tener remedio para esto, en vez de estar jugando a la ventajita de determinado proyecto de ley por sí o por no. Perdón, Sandra. ¿Este uso? Eso es lo que yo también quería preguntarle. Porque, perdón, yo voy a ser un poco antipático. Hay quienes dicen, este uso tuvo que ver con el nombramiento tuyo, este uso lo manejaba Alberto. ¿Quién era este uso en la vida de ustedes? A ver, la verdad es que Alberto Nisman se encontraba a cargo de la UFI-AMIA, que tenía exclusivamente la función de investigar el atentado terrorista, que esa UFI-AMIA fue creada por el entonces presidente Néstor Kirchner en el marco de un proceso de solución amistosa que tuvo lugar en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque recordemos que los familiares de las 85 víctimas del atentado de la AMIA, luego de transcurridos creo que 5 años de acaecido el atentado, denunciaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en el marco de esa denuncia se sustanció un proceso de solución amistosa en el que el Estado argentino en el año 2004 reconoce su responsabilidad por violación a la vida, a la integridad física, y reconoce su ineficacia a la hora de prevenir el atentado terrorista de la AMIA, dado que 2 años antes, como vos recordaste al inicio, había sido el de la Embajada de Israel. Entonces, ¿este era amigo? En el marco, ¿era amigo de Alberto? En el marco de ese proceso de solución amistosa, el entonces presidente Néstor Kirchner los nombró a los dos, se compromete internacionalmente a crear la UFI-AMIA y pone en la cabeza de dicha unidad fiscal Alberto Nisman, comprometiéndose además a desclasificar los archivos secretos de la CIDE. Y ahí estaba este uso. Claro, para dicho trabajo, Alberto trabajaba en íntima colaboración con Jaime Estiuso,
que era el titular de contrainteligencia de la CIDE. ¿Eran amigos? ¿Tenían un vínculo de amistad? Lo dije en otras apariciones mediáticas. Yo conocí a Jaime Estiuso a través de Alberto Nisman. Lo traté en un principio, bueno, en alguna que otra reunión social, y luego tuve un trato funcional. A ver, los jueces, fiscales, en el marco de nuestras investigaciones, es una prueba muy importante y fundamental, por ejemplo, disponer intervenciones telefónicas. Y es muy importante, por ejemplo, en los casos de secuestro extorsivos graves. No nos olvidemos que en San Isidro, no durante mi gestión, pero antes... Había muchos. Fue el hecho, sí, de Bloomberg. Ajá. Es importante obtener que esos teléfonos que uno necesita intervenir y que necesita que se lleve adelante la escucha directa. Claro, de él dependía la dirección de observaciones judiciales. A ver, el que trabajaba más en relación con Jaime Estiuso, obviamente que era Alberto por el trabajo en sí que él tenía. Sandra, te tengo que interrumpir un segundito. Sí. Yo sé que Estiuso, después de la muerte de Alberto, te llamó. Sí. ¿Me dejás que unos segundos son nada más, de una breve pausa de segundos solamente? Sí. Y si me podés contar toda la conversación, te lo voy a agradecer. Sí, sí. ¿Me podés reproducir, Sandra, cómo fue tu conversación con Jaime Estiuso? ¿Lo llamaste vos o él te llamó? Él me llamó por Radio Nextel. ¿Horas después de la muerte de Alberto? No, horas después no. Creo que fue en la primera semana. Yo volví el 19, 20, ya casi no recuerdo, creo que llegué el 19 porque con el cambio horario fue todo muy confuso. La verdad es que pasé 3 días seguidos sin dormir porque fue todo ver cómo volvía desde París hasta acá sin pasajes, cómo organizar todo, ¿no? Y bueno, la verdad es que mis celulares explotaban de cantidad de llamados, de WhatsApp, mensajes de texto, radios. O sea, no te miento, tenía 70 WhatsApp. Bueno, ¿y fuiste volviendo los llamados claro, a medida fui volviendo los llamados, no recuerdo si en la semana siguiente o aún en la tercera semana, y así como fui respondiendo todos, respondí todos. Y bueno, en ese marco es que respondí del mismo modo que él me llamó por radio, y ahí me transmitió que bueno, que no entendía qué era lo que había pasado, que bueno, que tanto él como sus hijas estaban muy mal con esto, que estaban sobre todo ellas asustadas, conmovidas, porque bueno, había otra causa, una investigación que estaba en ese momento y sigue radicada en el juzgado del doctor Luis Rodríguez por amenazas. ¿Contra él? Claro, no solo a Alberto Nisman y a nosotros, a nuestra familia, sino también respecto de Jaime Estiuso. Entonces, en ese marco me transmitió la preocupación que sus hijas estaban teniendo porque estaban en conocimiento de esta situación, y me dijo que bueno, que habían tomado algunas medidas para reforzar la custodia y que cómo nos encontrábamos nosotros, y bueno, me saludó y nada más. La verdad es que después de esa conversación no tuve ninguna otra. ¿La declaración judicial que él hizo aportó algo o fue una declaración por la galería? Ni lo Porque él vi después declaró en febrero. Sí, bueno, declaró en un primer momento en febrero del 2015 y volvió a declarar, si mal no recuerdo, en febrero del 2016. ¿Aportó algo, pobre hombre, o no dijo nada? A ver, en la primera declaración fue muy poco. En la segunda sí fue una declaración de varias horas. Y bueno, a ver, era el director de contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia del Estado, y era como el nexo con tantas otras agencias de inteligencia del mundo. ¿Y él sabrá que con lo lo mató cual entiendo que por su función, porque era un funcionario público también,
tenía una información Bueno, que, él que, dijo- bueno, que habrá que ser corroborada, A ver, pero sí. declaró muchas cosas importantes. Corregime, Sandro, corregime vos, Ari. Él dijo que, o sugirió que la expresidenta le dijo a gente que tenía alrededor, sáquenme sáquenme de encima a Alberto Nisman. Eso yo lo escuché y lo leí. Yo desconozco si eso fue así o no, también lo leí en estas declaraciones, pero Pero fue no puedo decir nada. Ok, nosotros entrevistamos a Lago Marcino hace ya un tiempo, ¿no? Sí. En 2015. Y bueno, nosotros lo escuchamos, lo entrevistamos, y no, bueno, cuando nosotros lo poníamos, yo fui a entrevistarlo a la casa, ¿no? No a la casa de él, a otro lugar. Y yo no sabía si creerlo o no creerle. No tenía cosas para decir, porque lo miraba, pero cuando lo pusimos en la pantalla, tampoco es un diagnóstico esto, ¿no? O una sentencia, pero no terminaba de... La audiencia no terminaba de creerle. No terminaba de creerle. ¿Vos le creés a Lago Marcino? No, la verdad es que yo no solo no le creo, sino que sé que está mintiendo y que está ocultando cosas que sin duda él conoce y que son muy importantes para la investigación. Por ejemplo. Y yo, la verdad es que no quiero anticipar qué preguntas le haría para cuando la justicia se decida a llamarlo, a convocarlo para que preste declaración indagatoria, porque no quiero anticipar cuál sería nuestra estrategia. Pero entre aquellas cuestiones que entiendo que son básicas y que debiera despejar e informar, es decir, cuál era en realidad el trabajo que él tenía al lado de Alberto Nisman, porque asesor informático claramente no era. ¿Y se lo porque reprochaste en vida, Alberto? ¿Le dijiste no las confío? computadoras y el celular de Alberto eran un colador. ¿Y lo sabías en vida eso o te enteraste después del asesinato? ¿Cómo un colador? No, la verdad es que después. Después yo a Diego Lago Marcino lo conocí a través de Alberto, él me lo presentó como este pibe es un experto en informática, él me ayuda, sabía que le sincronizaba el celular con la computadora. Sandra, ¿qué quiere decir que era un colador? Yo sé que está mintiendo. A ver, de acuerdo a lo que nuestro perito informático nos informó y lo que fue el resultado del peritaje informático suscripto por todos los peritos oficiales, el perito de parte propio de Lago Marcino y nuestro perito Gustavo Pressman, bueno, se despejó que el celular de Alberto Nisman tenía un troyano que virus. No lo podría haber alterado porque, bueno, yo los términos muy específicos los desconozco, pero lo que me explicaron es que no hubiera surtido efecto en el celular porque no era de aquellos para sistema Android, pero de estar el celular sincronizado con la computadora, sí ese malware provocaba una intromisión. La verdad es que el celular de Alberto Nisman fue peritado y según gráficamente me dijo Pressman, es como si hubiera nacido el 18 de enero a las 13:40 y pico, porque no tenía registros de llamadas entrantes y salientes anteriores, no tenía registros de conversaciones de WhatsApp ni de mensaje de texto. Ese celular no tenía ni siquiera huellas dactilares, ni siquiera las de Alberto Nisman. Entonces, no se sabe quién lo limpió ni cómo. Yo me traje acá porque son temas muy técnicos y ya que me preguntás respecto de esto, permitime que, bueno, nuestro perito nos explicó que hay solo 3 métodos de hacer este trabajo de limpieza de modo seguro, tal como fue, porque si no ellos, expertos en informática, lo hubieran recuperado. ¿Sí? Nos dijo, hay solo 3 métodos. Uno, que es acceso local mediante conexión de un software. El otro, un programa de acceso remoto que no se verificó en el celular como si tenía la computadora, el programa de acceso remoto, que a mí me consta que Diego Lago Marcino, porque cuando conviví con Nisman lo he visto
ingresar de manipular modo remotamente remoto a tu computadora. a la computadora que usaba Alberto. ¿Y el tercero? El tercero es un malware o virus malicioso que tampoco fue detectado en el celular. Entonces, así es que nuestro perito nos dijo, esto evidentemente fue manipulado en forma local y por un experto, y un experto justamente en informática. ¿Qué quiero hacer de mi parte? La última, Sierra Luis, por supuesto. ¿Hay un tridente Milani, Lagomarsino, Rusconi? Lo desconozco. Lo desconozco. Sandra, nos quedan unos segundos de programa. Yo te quiero agradecer que hayas venido acá. Es bueno que hayas venido a uno de los últimos programas del año. Nosotros, obviamente, el domingo que viene estamos en vivo también, pero queríamos generar conciencia en la sociedad, aun cuando mucha gente esté entrando de vacaciones o pensando en las fiestas. Un fiscal murió cuando estaba investigando a una expresidenta, a una presidenta, entonces, en ejercicio. Tenemos que saber cómo murió. No vamos a avanzar como sociedad si no sabemos cómo murió. Con recursos, con compromiso, con gente que tenga voluntad de hacerlo, caiga quien caiga. Involucre a los nombres que involucre. Si no, no vamos a tener un país para mostrar a nuestros hijos. Un país más o menos serio, un país más o menos vivible, un país sustentable. Gracias, Sandra. ¿Querés decir algo más antes de...? Quisiera aprovechar esta oportunidad que me das, bueno, para agradecer a toda la gente que nos apoyó desde un principio y nos ayudó, desde aquellas personas que salieron a la calle a manifestarse, a reclamar por la verdad y por justicia atrás de esta muerte, que participaron de aquella marcha de los paraguas aquel día lluvioso y que hasta el día de hoy se acercan a mí, a mis hijas, cuando nos reconocen y nos transmiten dos cuestiones en general y casi todos recuerdan qué es lo que estaban haciendo cuando se enteraron de la muerte de Alberto Nisman, lo cual demuestra la magnitud de este hecho, de este magnicidio y el impacto que produjo en la gente. A la par de eso, todos nos dicen, bueno, y yo fui a la marcha, yo me manifesté, yo seguí el cortejo. Así que agradecer a toda esa gente, porque de no ser por la presión social y también la presión mediática, que los periodistas como vos, independientes y valientes de aquel momento, que había que ser muy valiente en el 2015, lamentablemente, si no fuera por ustedes, hoy Alberto Nisman estaría enterrado como un suicida. Así que a todos, muchas gracias. Gracias a vos, Sandra. Hasta el domingo.